cómo implementar Power BI sin complicaciones, ¿vale? Sin complicaciones. Hoy quería dar 4 tips, ¿vale? Más que nada, 4 tips a la final es como un flujo de trabajo que tienes que tener en cuenta antes de empezar con la herramienta, ¿vale? Muchas veces, si ya has hecho algún proyecto o empiezas algún proyecto y has visto que te has quedado atascado en algún momento por algo, o ves que algo no está funcionando bien, es porque a lo mejor pues no has tenido en cuenta primeramente alguno de estos 4 puntos que te voy a comentar hoy, ¿vale? Entonces es muy importante tenerlos en cuenta sobre todo, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es muy evidente, ¿vale? Es muy evidente. El primero de ellos es conocer muy bien la herramienta, ¿vale? Es evidente que tienes que conocer muy bien la herramienta y te digo por qué conocerla antes de implementar o de hacer un proyecto o de trabajar con él. Porque muchas veces, oye, se nos ocurre o tenemos la necesidad, oye, yo necesito hacer esto, o necesito llegar a este objetivo, o necesito cumplir con este objetivo, y nos vamos simplemente por lo que conocemos, ¿vale? Entonces, empezamos por lo que conocemos y muy comúnmente decimos, oye, pues esto ya lo hago directamente en lenguaje DAX y ya seguro me resuelve el problema o obtengo lo que necesito, ¿no? Y muchas veces ahí es cuando empezamos con el lenguaje DAX y empezamos a intentar de 1000 formas y a la final no obtenemos el resultado a lo mejor en un plazo muy adecuado. Es decir, oye, de una forma rápida, sino que nos vamos a tirar mucho más tiempo, búsquedas más de, oye, ¿cómo puedo hacer para hacer esto? Buscando. Y muchas veces, oye, la solución no está simplemente en el DAX, sino está en otro módulo de los procesos que tienes que tener en cuenta dentro de Power BI, ¿vale? Porque Power BI no es solamente DAX, o Power BI no es solamente el lenguaje M, o no es solamente el query, o no es solamente el modelaje de datos, ¿vale? O sea, el Power BI no es solamente eso. Entonces, muchas veces, por no conocer y no saber bien la herramienta, pues pecamos en ese sentido de, oye, y nos complicamos, ¿vale? Por eso el tema de hoy es, oye, cómo implementarlo sin complicaciones. Entonces, la primera es evidente, tienes que conocer la herramienta, ¿vale? O sea, tienes que conocer la herramienta, todo su potencial, ¿vale? Más que nada porque a ti lo que más te interesa, ¿vale? O a la empresa, al ejecutivo, ¿vale? Lo que más le interesa es llegar a su objetivo, ¿vale? O sea, yo te soy sincero, ¿vale? Y eso era una cosa que le decíamos ayer a los alumnos, ¿vale? O sea, yo lo que más quiero es el objetivo. O sea, a mí quiero saber el dato. O sea, yo quiero eso, ¿no? Yo no es lo que... Si te soy sincero, no es que quiera trabajar con Power BI y tal, no. Power BI a la final es el camino o es la fuente que me va a ayudar a llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a medir mis datos, ¿no? Mi información para poder llegar a ese objetivo. Entonces, ese es el camino, como quien dice, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso y, sobre todo, pues, oye, conocerlo muy bien, ¿no? Luego, evidentemente, tienes que definir, ¿vale? Definir muy bien los KPIs. O sea, es decir, además de que ya me conozco la herramienta, ¿vale? O sé el potencial que tiene, etcétera. Luego, pues, definir muy bien mis KPIs, ¿no? Es decir, oye, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿No? Una vez que ya sé lo que necesito y quiero medir para poder llegar a ese objetivo, ya te digo, lo importante es el objetivo, cumplir ese objetivo, ¿no? Quiero hacer más ventas, por ejemplo, ¿no? Mi objetivo es incrementar mis ventas o tener una buena producción o controlar, por ejemplo, cómo van las máquinas dentro de la producción, ¿no? Si están bien, el plan de mantenimiento, lo que fuese, ¿no? Ese es mi objetivo. Vale, pues ¿cuáles son esos KPIs que me van a llegar o que me van a permitir medir para yo poder llegar a ese objetivo? ¿Vale? Entonces, el segundo punto es define muy bien los KPIs que quieres, ¿vale? Que sean definidos y que sobre todo te hagan llegar a ese objetivo. ¿Ok? Ese es el primero. Y luego, evidentemente, después de definir los KPIs, necesitas los datos, ¿no? O sea, sin datos, evidentemente, no consigo transformar en información útil, ¿no? A la final. Entonces, tienes que buscar la forma, ¿no? La forma de obtener los datos necesarios que la definición de KPI que has hecho previamente
vas a necesitar para esos KPIs, ¿vale? Entonces, muchas veces, pues, hay empresas, ¿no? Que no tienen todos los datos que necesitas para obtener ese KPI, ¿vale? O para poder medir dentro del KPI. Entonces, vas a tener que crear alguna inteligencia empresarial o inteligencia de negocio para poder obtener ese dato de alguna forma, ¿no? De alguna forma. Oye, pues, si mi ERP o mi sistema o dentro del proceso de donde yo obtengo o cómo alimento los datos dentro de la empresa, pues oye, habría que incrementar un proceso más, un formulario más, una forma más de poder obtener ese dato o esa información que voy a necesitar para poder trazar ese KPI que ya lo he definido previamente, ¿no? Y que me va a ayudar a llegar al objetivo, ¿vale? Ves como cada uno de esos puntos, a la final, el punto importante es el objetivo, ¿no? Y luego, cuando ya tienes eso, ¿vale? Cuando ya tienes eso, luego si eso hago un resumen, pero cuando ya tienes los datos y ya los tienes identificados y ya sabes dónde están, ¿vale? Porque muchas veces incluso los tenemos en diferentes sistemas o diferentes formas de obtenerlos. Entonces ahí tendríamos que hacer una buena limpieza de la información, ¿vale? Y como siempre digo, no hace falta tenerlo todo dentro del sistema o del dashboard, ¿no? En este caso, el dashboard en Power BI, no hace falta tener todos los datos, ¿vale? Sino siempre el dato que necesito para poder simplemente medir el KPI, ¿no? El otro día ponía un ejemplo de que, no sé si era uno de nuestros alumnos que nos decía, Joaquín, no sé si estaba por aquí, pero me decía que, bueno, que tenía una empresa que tenía los datos 25 años, ¿no? Dentro de su ERP. Pues yo le decía, oye, pues es que no hace falta llevarse todos esos datos al dashboard, ¿no? 25 años es muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo dato. Y yo no sé si a mí me hace falta todo ese histórico de 25 años, ¿no? A la final, lo que yo siempre digo, todo lo que ya ha pasado, ¿no? O el descriptivo. O sea, es decir, oye, esto ya pasó, yo no puedo hacer más nada con lo que ya pasó. Pues a la final eso siempre, lo único que te va a ayudar o lo que tú deberías tener en cuenta en esa información es un 10% para poder obtener el objetivo o el resultado que tú buscas, ¿no? Entonces, yo simplemente me fijo en esos datos un 10%, decir, oye, pues a ver solamente si eso ha pasado, por qué ha pasado para mejorarlo, pero nada más, ¿no? A partir de ahí yo siempre me fijo más, más adelante, ¿no? Es con un predictivo para decir, oye, si mis datos están diciendo que esto va a pasar, entonces yo voy a corregir para que eso no pase, porque a la final yo lo que quiero es llegar al objetivo. Entonces, siempre hacer una buena limpieza, o sea, coger los datos que realmente necesito, ¿no? Entonces yo siempre digo un ciclo de vida, aunque ahora yo creo que con la situación incluso deberíamos acortar eso, ¿no? Pero un ciclo de vida, pues puede ser 5 años, por ejemplo. Entonces, 5 años a vista, yo creo que es una cantidad de datos considerable, ¿no? Pero no 25 como el ejemplo que te ponía, que ya yo creo que se pasaría demasiado. Bueno, y el último, evidentemente, pues es tener un modelaje analítico que me permita, ¿no? Llegar a esos objetivos, ¿no? Una estrategia de negocio, ¿no? A partir del cual yo lo obtengo a partir de los KPIs, ¿no? Porque el KPI lo único que me está ayudando a hacer es medindo esos datos. Me hace medidas, ¿no? Me dice, oye, pues, ¿cuánto voy ganando? ¿Cuánto voy a ganar? ¿No? Y el simulador, pues, oye, si tomas esta decisión, pues esto es lo que pasaría si incrementas o disminuyes ese valor o tomas X decisión, ¿no? Entonces, con el KPI lo que te ayuda a hacer eso. Pero a la final, el modelo analítico es lo que te va a ayudar a tomar, o sea, a obtener, ¿no? Y utilizar unas estrategias de negocio, decir, entonces, si esto es lo que me va a pasar, entonces, ¿cuál es ese modelo analítico, modelo analítico que me va a ayudar a obtener una estrategia de negocio o estrategia empresarial más eficiente, ¿no? Sobre todo para llegar al objetivo, ¿no? Entonces, cuando digo el objetivo, a la final, por ponerte un ejemplo así muy simple, el objetivo es como... Yo siempre pongo este ejemplo, ¿vale? Es decir, oye, mira, mi objetivo siempre es, yo quiero ir a París, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo final. Entonces, cuando tú identificas tu objetivo, entonces tienes que empezar a partir de los puntos que he mencionado ahora, porque esos son el paso a paso para que me va a llevar hasta el objetivo que será París, ¿no? Entonces, cuando yo digo que quiero ir a París,
Entonces yo tengo que planificar, bueno, ¿qué hago para llegar allí, no? Entonces si yo estoy en un lugar X, ¿no? Mi lugar es X, imagínate, Manchester ahora mismo, oye, pues ¿cómo hago para llegar a París? Oye, pues voy a tener que ir en avión, pero si no puedo ir en avión, puedo ir en coche, bueno, y voy viendo todas esas posibilidades que tengo. Sí, puedo ir en coche, pero voy a tardar más, y no me importa que tarde más. ¿Será que consigo eso de ahí? Bueno, ¿en qué hotel voy a estar? ¿En qué? ¿Sabes? Entonces ese paso a paso, esa estrategia que voy a hacer, o sea, es mi planning a la final, ¿no? Es el planning de, oye, hasta llegar al objetivo que va a ser París. En este caso, pues es lo mismo con la empresa, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Facturar más. ¿Cuál es mi objetivo? Vender más. ¿Cuál es mi objetivo? Pues, bueno, en este caso, no tanto hablar de facturar o vender más, muchas veces puede ser, oye, tener, un buen plan de mantenimiento dentro de las maquinarias que tengo dentro de la industria, de la empresa. Puede ser una buena distribución, una buena logística, un stock, ¿no? Mantener mi stock siempre al día, por ejemplo, ¿no? En un área logística. Reducir el coste, ¿no? Sobre todo si, dependiendo en qué industria estés, pues oye, si el stock, luego el transporte o el envío, lo que fuese, son pagos por la empresa, pues oye, reducir. ¿Cómo reduzco esto? Pues con una buena planificación, un buen seguimiento de esa compra de material, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que te va a ayudar a implementarlo, siempre y cuando, como te digo, indiques, ¿no? O hagas este tipo de pasos. Entonces, por ejemplo, bueno, solamente para resumir, ¿vale? Los 5 puntos que te he mencionado hoy. O sea, para poder implementar Power BI de una forma que no tenga complicaciones, ¿vale? Primeramente, tienes que conocer la herramienta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí no te vas a atascar en cuanto quieras llegar al objetivo, sino que sabes en cada uno de los puntos sus ventajas, ¿vale? Las ventajas que cada punto de la herramienta, en cada flujo, en cada proceso, ¿no? En el proceso, en cada paso del flujo de trabajo, qué ventaja les puedes sacar a cada uno de ellos. Entonces es mucho más rápido y directo obtener el resultado. Entonces conocer muy bien la herramienta es evidente, es útil, ¿vale? Es necesario. Luego, definir muy bien los KPIs. ¿Cuáles son los KPIs que me van a llevar a París? ¿No? O el KPI que me va a hacer llegar a mi objetivo, ¿no? Tienes que definirlo, porque sin eso es imposible. Entonces define ese KPI primeramente. Luego, evidentemente, buscar los datos. ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde los tengo? Y si no los tengo, ¿cómo los puedo obtener? ¿Vale? Entonces, implementar inteligencia empresarial. Si esos datos no los tengo en ningún lugar, entonces voy a tener que implementarlo para poder obtener ese tipo de datos. ¿Vale? Luego, después de que ya he hecho eso, hacer una buena limpieza de los datos, ¿vale? Muchos datos o mucha información no es necesaria para poder tener dentro de mi dashboard. Entonces, ¿para qué voy a tener gran cantidad de datos si a la final lo único que va a hacer es ocupar espacio, ¿no? O estar ahí sin aportarme nada. Entonces, no voy o sea, perder el desempeño o un mejor desempeño de la herramienta. Entonces, no es necesario tener eso de ahí. Entonces, hacer una buena limpieza de datos. Y el último, que era el 5, ¿vale? El 5 era un buen modelo analítico, ¿vale? Tener un modelo analítico en el que te va a permitir aprovechar muy bien el KPI, ¿vale? El modelo analítico, como decía, a la final lo único que te ayuda es cómo saco partido a los KPIs, ¿vale? Porque los KPIs te van a estar diciendo los números, pues, y el modelo analítico a la final lo que te va a ayudar es a tener estrategias de negocio, ¿vale? Buenas estrategias de negocio. Eso es lo que te va a ayudar el modelo analítico, ¿vale? Entonces, sin un modelo analítico, pues, ¿qué más da los KPIs que tengas? Vas a ver ahí gráficos, pero no le vas a poder sacar ningún partido, o no lo vas a poder aprovechar, más que nada porque no sé o no tengo la estrategia de negocio que a la final quiero, ¿no? Entonces, son puntos importantes que tienes que tener en cuenta para luego implementar el sistema sin ninguna complicación, ¿vale? Es decir, oye, para poder obtener resultados, ¿vale? Porque a la final el tiempo que tardas en implementarlo, desarrollarlo, implementarlo, ¿vale? Y todo eso, pues oye, es evidente que
que luego pues ese tiempo le tienes que sacar provecho, ¿no? Entonces, el provecho cuando lo vas a obtener, pues cuando ese dashboard te dé resultados, ¿no? Te dé resultados de decir, mira, el año pasado estábamos así y a partir de las medidas de datos y las decisiones que hemos tomado, ahora estamos en B. Entonces, ese es el resultado que a la final, la satisfacción que te va a dar, bueno, no solamente a ti, sino a la final repercute a la empresa también, ¿no? Y la empresa, pues evidentemente con ese factor pues se va no solamente a lucrar, sino que va a obtener pues mejores resultados, ¿no? Y a la final planificar, oye, si con esto ya nos ha ido bien en esto o en este año o lo que fuese, pues entonces al año que viene pues ya será mucho más fácil planificarlo, ¿no? Y obtener esos objetivos y sobre todo los resultados, ¿no? Que a la final, como digo al principio, todo mundo quiere aquí resultados, ¿no? Es decir, oye, da igual cómo hacerlo, ¿vale? A la final lo que queremos es el resultado final, ¿no? Todo el mundo quiere eso. Entonces, es importante tenerlo en cuenta también.